Hola, Doctora, buenos días, buenas noches. ¿cómo le va, Luis Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Muy buenas tardes Buenas, a todos, compañeros. Hola, profe. ¿Cómo está? bien, ¿qué me cuenta? Bien, aquí estamos pensando Con en los alguna preocupación. sistemas pensionales, si conviene pasarse a la pública, qué hacen la privada, esperar el bono pensional o no Ya, sé. es el Era, sueño. era algo que yo no me planteaba hace muchos años y ahora nos lo has hecho pensar a todos. ¿Será? ¿Será? Yo no sé, profe, porque con ese montón de semanas que yo tengo cotizados aquí, que no llega a 4 años. ¿En España cuántas tienes? Desde los 18 hasta los 29, 13 años sin parar. Porque como uno hasta cotiza cuando está en el paro, es diferente que aquí. Entonces no paré. El periodo en el que no tenía Allá no trabajo seguía paras con el cotizando. paro. Exacto. Pero sigo cotizando con el paro. Ujú, así es. Entonces tengo 13 años sin parar. ¿El concepto de paro es igual que el de acá? ¿O es otro concepto? No, ¿No es es otro lo concepto. mismo? Es Pero, cuando, pues paro. no, Ah, no, el paro aquí es una no, huelga. No es lo Ajá, ok. mismo. es otro No, no, concepto. no, no, no. El concepto Sí. es de cuando estás desempleado, haces parte de la lista pública de los desempleados, que allá les llaman en paro, y donde tú recibes un auxilio de parte del Estado a cambio, desde luego, de una prestación de un servicio. Entonces, puede ser que a ti te dan el auxilio, que es un auxilio que te permite vivir, y bueno, no te va a permitir vivir en las supercondiciones que de pronto tú estés acostumbrado, pero sí te permite hacer un mercado, sí te permite pagar los servicios, sí te permite, dependiendo del arriendo, pues te alcanzará un poquito. Pero por lo menos esas Gastos necesidades básicos. básicas de comida y servicios te las cubre. A cambio de que en algún momento el ayuntamiento te llama para que tú brindes un servicio, es decir, que se necesitó ahora con el temporal de nieve, entonces se requiere que hay que limpiar las calles, entonces te llaman a los que están en paro para que vayan y recojan la nieve o limpien el parque o corten, recojan las hojas en otoño. Ese es el paro, es lo que se le conoce como el paro. Y es Y no una te parte puedes, de no te una puedes, prestación de un servicio social a cambio precisamente pero, de un auxilio. pero no te puedes negar ir a ninguna entrevista de trabajo, no te puedes negar ir a ningún curso de formación Ujú. y no te puedes, o sea, no puedes negar ir y no puedes negarte a ir a firmar cuando ellos te pidan. Si ellos te llaman que vayas a firmar lo que se llama la tarjeta del paro, no te puedes negar, tienes que ir y firmar. Es que a Esas ti son el las condiciones. trabajo no te gustó, Pero eso es pues de muy bueno mala. porque salen los presos, los presos salen de la cárcel y tienen derecho a paro, porque las horas de condena compulsan como si fueran horas de trabajo. Porque además hacen trabajo. Pero no tiene nada que ver como el promedio de ingreso. Como, por ejemplo, acá, pues no es nada parecido, pero el subsidio que entregan las cajas de compensación tiene que ver mucho con el ingreso. El de allá es como una cifra determinada, como No, un no, no, millón de no, pesos no, mensual. No, no. sí tiene que ver con lo que... Tienes que haber cotizado 8 meses, tienes que haber cotizado mínimo 8 meses. No es que trabajes un mes y solicites paro. Ah, ya, ok. Tienes que haber cotizado mínimo 8 meses y por cada 8 meses de trabajo te dan 2 de paro.
Es decir, que si has trabajado 80, tienes derecho a 10 meses de paro. O sea, por cada 8 tienes 2 meses de paro, exacto. Con un máximo de 3 años. No puedes estar toda la vida sin trabajar. Máximo 3 años. Y se cotiza con micrófono, Carlos. Y se cotiza con base al 80% de los últimos 4 meses. Te pagan el 80% de los últimos 4 meses con un tope máximo, creo que son 2.000 euros, algo así. ¿A cuánto se puede cotizar? Sí, el paro, eso es el INEM y el paro, Instituto Nacional de Empleo, que el INEM es a nivel nacional y el paro en sí es a nivel municipal. Pero el reconocimiento lo hacen los ayuntamientos. Sí. Pero no te puedes negar a eso. Si te llaman para ir a una entrevista de trabajo y tú dices que no vas, automáticamente te pueden quitar el paro. Y si te dicen tienes que ir a hacer este curso de formación, tienes que ir porque se supone que te estás formando para buscar empleo. Claro. Gracias. Es el famoso paro. Doctora, buenas noches para todos. Doctora, ¿acá un preso puede estar cotizando pensión? ¿En Colombia? Pues si recibe ingresos, claro. No, como independiente puede ser, o sea. Si recibe ingresos. Aquí, ¿qué es lo que pasa ahí cuando hay un preso? Es la cobertura en el sistema de salud lo que se va a cambiar. Porque como precisamente su protección va a estar bajo la custodia del Estado, entonces se entendería inicialmente que ellos no tienen cómo cotizar, pero el Estado sí debe garantizarle salud, ¿no? Entonces, para eso el INPEC tiene contratadas unas EPS subsidiadas, que son las encargadas, y eso lo veremos más adelante, de garantizar la cobertura del servicio de salud, ¿vale? A través de la red pública. Pero frente al tema de pensiones, en ningún lado dice que no, que se deba suspender. Si tú tienes un ingreso, pues la norma dice es todo lo contrario, que todas las personas que habitan en Colombia, residen en Colombia y perciben un ingreso, deben cotizar a la seguridad social. Entonces, siempre y cuando tú tengas allá tus apartamentos, tus condominios, la línea de bus, Vehículos alquilados. Y estás ahí, eres el dueño, pues la plática está entrando. Entonces, hay que entrar a cotizar. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con el grupo número 3. Nosotros estábamos exponiendo sobre el paralelo entre prima media y ahorro individual y sigue mi compañero Luis Eduardo. Bueno, buenas noches para todos. Para contextualizar un poquito más, hay que hablar de la Ley 100 obligatoriamente. La Ley 100 cuenta con 4 libros principales. Los libros principales son los que generan las diferentes modalidades del sistema de seguridad y salud en Colombia. El primero habla del Sistema General de Pensiones, el segundo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el tercero del Sistema General de Riesgos Profesionales, el cuarto los servicios sociales complementarios. Realmente son 5 libros, porque en el quinto libro la ley habla acerca de las disposiciones varias, que es el articulado que básicamente entrega cómo es el manejo presupuestal para los efectos de esta ley. Bueno, es entendible, los primeros 3 libros, pues sabemos a qué se refieren. Cuando hablamos de los sistemas, del sistema en el cuarto libro de los servicios sociales complementarios, allí básicamente estamos hablando desde el sistema de atención a la tercera edad,
donde se crean unos subsidios, donde habla de cómo a los adultos mayores indigentes, se refiere allí directamente, se les debe tener una situación de subsidiada, digámoslo, por ponerlo en términos coloquiales, de unos dineros. No son coloquiales, es lo que la norma dice. Hay que generar una protección, hay que generar una protección de manera subsidiada. El Estado tiene la responsabilidad de generar esa cobertura. Continúa. Bueno. La pensión de vejez de régimen de prima media está en el marco normativo, lo establecen los artículos 36 y 37 de la ley 100 que acabamos de mencionar, y textualmente la establece como una pensión en la cual la entidad administradora reconoce la pensión en monto y cuantía establecido en la ley. Ya hemos hablado en las anteriores exposiciones ampliamente acerca del cálculo de los montos y de cómo o de qué es lo que establece la ley. Fuera de eso, la ley 797 del 2003 fue la que realmente modificó el sistema general de pensiones de la ley 100 y la que reguló definitivamente o le dio la base, la génesis al sistema de la regulación de la prima media. ¿Quién? Para esos efectos. ¿Cuál norma? La ley 797 del 2003 es la que básicamente le da la forma o la génesis que establece la regulación de la prima media. No, pero la prima media ya venía regulada, digámoslo, anteriormente con el seguro. Eso realmente no cambia mucho. No es nada novedoso. Es realmente la herencia. Aquí lo que considero yo que sí hubo una innovación fue en el régimen de ahorro individual. Pero en el régimen de prima media no la adopta, si la coge, la adopta tal cual viene del seguro y lo que hace es darle una nueva administración, donde además le asigna los porcentajes en cómo se va a dividir y la dinámica de la movilización. Eso sí, ahí sí tienes razón en decir que es la que empieza a darle una directriz de cómo se va a manejar nuevamente. Pero en sí el sistema es una herencia. Y ya el tema de lo que es la movilidad de los recursos, la movilidad de la afiliación, el tema de afiliación, incluso hasta las coberturas, si nos damos cuenta, ya venían así. ¿Vale? Continúa, por favor. Bueno, la ley 100 estableció inicialmente que las edades pensionales eran de 60 años para hombres y 55 para la mujer. Pero a partir del 2014, estas se aumentaron en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Aquí cabe mencionar la sentencia C-410 del 94. ¿Por qué la diferenciación de edad entre hombres y mujeres cuando muchas veces el tema del feminismo ha propendido es por una igualdad? ¿Por qué no es igual? Pues es un tema sociológico, es un estudio sociológico determinó, uno, la situación laboral de la mujer. La mujer, el género femenino siempre ha tenido una desventaja en cuanto al acceso al mercado laboral, inclusive hoy en día aún, a pesar de las legislaciones y a pesar de las grandes batallas que se han librado y se han ganado,
las estadísticas, las diferentes estadísticas demográficas, sociológicas, económicas, institucionales, de hecho, han demostrado que la mujer está en desventaja con respecto al género masculino en cuanto al acceso, en cuanto... entonces eso determina, entre otras cosas, que la mujer sociológicamente se demora más en pensionarse que el hombre. Por lo tanto, pues una serie de estudios y de situaciones analógicas también demostraron que había necesidad de hacer esa diferenciación en cuanto al tope de edad para la pensión de vejez en lo que tiene que ver con el régimen de prima media. Ahí. La pensión de vejez en cuanto al tiempo de servicio de cotizaciones. Inicialmente se había establecido un requisito mínimo de 1000 semanas de cotización, pero la ley 797, precisamente del 2003, que es la que nos está rigiendo estos conversatorios que estamos teniendo, los cambia. Desde 2015 a la fecha, las cotizaciones mínimas exigidas para la pensión de vejez en el régimen de prima media es el equivalente a 1.300 semanas de cotización efectiva. Ya referente a los fondos de pensión privada, pues ya hemos visto ampliamente algunas diferencias al respecto. Existe dentro del sistema de prima media las pensiones de vejez para disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales. En ella dice que cuando una persona pierde al menos el 50% de su capacidad laboral, tiene la posibilidad de pensionarse como inválido mediante este régimen. Fuera de eso, hay requisitos. Entonces, primero, obtener tener clara la pérdida del 50% de la capacidad física laboral. Segundo, haber obtenido la calificación de esa pérdida, bien sea por enfermedad o por accidente de origen común. Pero hay que tener mínimo 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, y fuera de eso, cuando el accidente o enfermedad es de origen laboral, la solicitud se debe hacer ante la administradora de riesgos laborales. Es muy diferente, entonces hay que tener en claro la pérdida del 50% de la capacidad física laboral. Segundo, que haya sido por enfermedad o accidente de origen común. Sin embargo, si esto es producto de una enfermedad laboral, la reclamación para esa pensión por invalidez se hace ante la ARL a la que esté cotizando el empleado. Aquí se me... Hay otra situación excepcional, llamémoslo, que es la pensión de vejez para madre o padre trabajador con hijos. Arranco por el final. ¿Por qué madre o padre? Inicialmente se hablaba únicamente de madre cabeza de familia, pero recordemos que la sentencia 898 de 2006 declaró que el padre también puede ser cabeza de familia. Entonces, esto colige a que todas las leyes en las cuales se hable de madre cabeza de hogar o madre cabeza de familia, se está hablando de ambos géneros. Entonces,
para este tema, primero, se pensiona con el número de semanas que se establece en el régimen general y cualquiera que sea la edad. Hay que tener en cuenta que esta modalidad, esta excepción o esta forma de pensionarse para una madre trabajadora con hijo inválido se pierde o cesa bajo cualquiera de tres condiciones. Una, que se supere la invalidez del hijo inválido, valga la redundancia. Segundo, que se supere la dependencia de la madre o padre cabeza de hogar. Y tres, que la madre se reincorpore a la fuerza laboral, es decir, que vuelva a ser empleada dentro del sistema regular de empleo en el país. Disculpe, doctora, con respecto a las apreciaciones o a lo que está informando mi compañero Luis Eduardo, es importante pues que desde nuestro entorno de la cátedra y del aprendizaje empecemos pues como a manejar un lenguaje apropiado para las personas en situación de discapacidad y no utilizar términos como inválidos, como personas. ¿Cómo cuál? No te oigo, perdóname, es que se te oye entrecortado. ¿Cómo qué? Intenta ubicar. Yo entiendo lo que dicen, pero es que desafortunadamente la ley todavía, o la ley en este sentido, habla de invalidez. No habla de discapacidad ni nada de eso. Habla de invalidez porque médicamente, perdón, Cristian, estamos hablando de una... No es por ser discriminatorio utilizar... A ver. Perdón, es que el que estás poniendo soy yo. A ver, un momento, Luis Eduardo, por favor, hablamos un momento, Cristian, paramos, por favor. No se te entiende, para empezar, tienes una interferencia bastante fuerte. Y segundo, les voy a pedir que cualquier tipo de inquietud, observación y demás, la hacemos o la escribimos en el chat o la hacemos al final de la exposición, ¿vale? Por simple respeto con los compañeros, primero debemos escuchar, ¿listo? Porque yo puedo decir hoy, o en ese momento un término, por contexto histórico le puedo dar una evolución al término, al concepto. Entonces, nos vamos a escuchar con respeto, por favor, y las sugerencias las hacemos al final de cada exposición, igual que las preguntas, ¿vale? Gracias. Perfecto, discúlpame. Ahora sí, Luis Eduardo. Además que es que me pareció lo más irrespetuoso, no es que diga que estoy siendo discriminatorio, que estoy utilizando palabras, no, porque el contexto de invalidez es un contexto médico, no es un contexto, estamos hablando de la representación de lo que debe dictar un médico legista, para determinar si se le puede dar o no esa pensión. No se llama pensión de incapacidad ni discapacidad, sino de invalidez. Ahí sí me disculpa el doctor Cristian, pero desafortunadamente es así. Entonces, antes de contextualizar un reclamo, hay que contextualizar los términos. Listo. Muchas gracias, disculpe. Bueno, cuando hablamos del monto de la pensión, retomamos lo que hemos hablado en las anteriores exposiciones, de la cual ayer nuestros compañeros del grupo 2 hicieron junto con la doctora Clara, hicieron una amplísima labor de explicar de qué se trata el ingreso base, el IBL. Pero pues vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, IBL, ingreso base de liquidación, que no es más que el promedio de los salarios sobre los cuales se cotiza el afiliado en los últimos 10 años. Eso es claro y clave. Que el de la terminación del porcentaje del IBE equivale aproximadamente al 65% del ingreso de liquidación. Eso se determina mediante la formulita que ayer en el video que nos presentaron del Instituto del Seguro Social, sí, de liquidación, pues fue muy amplio decir que a partir del 2004
esa pensión de vejez oscilará entre el 55 y el 65% y que llegará a un máximo del 70.5% de acuerdo a los paquetes por cada 80 semanas que se presenten dentro de la base de liquidación, pero por cada 50 semanas es la cosa. Adicionales, se incrementará un 1.5% hasta un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso del IBL. Oye, Luchito. Buenas noches, doctora. Bueno, les voy a hablar sobre la cuantía máxima y la mínima de la pensión, la prima media. La inferior nunca podrá ser, como dijeron mis compañeros de exposiciones anteriores, a un salario mínimo. La máxima inicialmente empezó con 22 salarios mínimos, posteriormente 15 salarios mínimos y hoy en día son 25, perdón. Sí, la anterior son 15 salarios y pues son pensiones que ahora, como vemos en noticias, son millonarias. Pero estas pensiones que tienen las personas que tienen este ingreso tan alto, están sometidas a unos reajustes anuales de las pensiones. ¿Sigues, por favor? Diego, te voy a pedir un favor, mantén el micrófono un poquito más cerca, porque a veces cuando te mueves se te vale, ¿ahí me aleja escuchas, la voz. ¿Profe? Sí, ahí te ¿Ya? escucho bien, pero sí. Vale, sí señora. Bueno, hay como unas características importantes en estos reajustes anuales. La primera es que cada 1 de enero esta tiene a un reajuste y que la encargada de generar este reajuste es el DANE mediante un certificado del IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precios del consumidor, y pues dependiendo de esto pues se le hace como un descuento a la pensión. Hay unas excepciones que son como las personas que tienen una pensión de un salario mínimo. A estas personas pues se les varía como ese monto entre el IPC y lo que subió el salario mínimo. Pues en este caso se coge, si no estoy mal, el de la mayor cuantía, pues para estas personas, pues que lastimosamente les tienen que bajar un poquito, o si está muy baja la pensión, pues no se les hace ese descuento, pero lo ideal es que a todas las personas se les hace ese descuento de la pensión anualmente, cada 1 de enero. Sígueme. Ahora vamos a hablar sobre las pensiones de ahorro individual. Esta pensión se rige bajo la ley 1328 del 2009, la cual le dicta unas normas en materia financiera y también sobre seguros, porque cada financiera pues debe tener una aseguradora en el mercado de valores, ya que estas pensiones varían mucho, pues porque es como un fondo de inversión que hacen las personas a largo plazo, y pues a partir de ahí van sacando algunos porcentajes. Sigue, Mike. Esta tiene unas condiciones de pensión de vejez y ahorro individual. Son 3 características importantes. La primera es que este ahorro es individual y que cada persona tiene su cuenta de ahorro y ahí va depositando el capital necesario para financiar la pensión de vejez. Una característica general de la pensión de este régimen es que esta no estará sometida como a requisitos de edad ni cotizaciones al comienzo, porque cuando una persona no alcanza como el rublo que exige, pues entra como en una transición totalmente diferente a la que planteamos acá al comienzo. En esta, el propio afiliado planeará su pensión a la vejez y lo ideal es que pues haga unos aportes, los cuales explicaré más adelante, para que después de hacer pues los cálculos adecuados pueda tener con qué estar en la etapa de la vejez. Adelante, Mike. La garantía que tiene como la persona es que puede tener unos ingresos, ¿cierto? Pero la administradora tiene que proyectarse para poder dar como este ahorro durante la vida laboral y pues que a la vez tenga un poco de ganancia a largo plazo. Estos son rendimientos muy pocos en verdad, pero que a través de los años pues ahí sí puede que se vea la plática. La condición más importante como que de la pensión individual es que tiene que llegar sí o sí a un salario mínimo legal.
Esa es una de las condiciones más importantes que tiene este régimen y que está determinado por la ley. La persona tiene que tener una cifra del 110% de un salario mínimo, es decir, su salario mínimo y un 10% más, como por prevenir algo así, que la persona pues tenga un poquito más de dinero y no se quede tan justa, es ese 10% como que asegura un poquito más a la persona en su ahorro. Más por prevención que es por Sí, provisión. señora. Provisión. Como pues, si uno con el mínimo vivo apretadito, pues le dan un poquito, le exigen un poquito más para que pueda pues Provisionar. cubrir, sí, cubrir sus necesidades y todo el cuento, profe. Sigue, Maya. Estas cuentas, pues nivel individual, perdón, tienen las cotizaciones obligatorias y voluntarias. Ya les voy a hablar del rendimiento financiero. Las cotizaciones obligatorias son que tú cuadras con la financiera, perdón, con la administradora. Dices, yo voy a le dicen a uno, tiene que aportar tanto capital mensualmente, trimestralmente, anualmente, pero tiene que cubrir ese capital sí o sí. A partir de ahí empiezan a salir las cotizaciones voluntarias. Es decir, que por ejemplo, cuando me llega la primita de mitad de año, de fin de año, pues si yo puedo dar un poquito más, pues la idea es aportar pues para que cuando llegue la vejez tenga con qué sostenerme. Ahora sí, voy a hablar sobre los rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros, profe, están regulados legalmente y por el mismo mercado. Entonces, el gobierno le exigió a las administradoras que tiene que haber un rendimiento, perdón, un rendimiento sí o sí para aquellas personas que quieran invertir bajo este régimen, porque pues obviamente es muy fructífero, puede que sí, puede que no, pero siempre tiene que haber un estudio muy acertado sobre dónde, en qué mercado pues ellos van a invertir dicho dinero para poder pues responder a las personas y no pase como muchas veces que se pierde la plática y pues los abuelitos quedan prácticamente en ceros. También está el mecanismo del mercado, que es el que garantiza que las cuentas de ahorro de las personas pues, en los números adecuados, pero también obliga a las administradoras a que se esfuercen para generar esos rendimientos y pues obviamente para captar el mayor número de afiliados para seguir con este trabajo en el régimen individual. Ahora seguimos con el bono pensional. Por ejemplo, cuando un afiliado se traslada del régimen del de prima media al el de ahorro individual, perdón, es necesario que esté, pues, obviamente traslade su cuenta de ahorro y esto como se hace tangiblemente con un título representativo. Este título representativo se llama bono pensional. De acuerdo a las normas que nos dice el gobierno nacional, este bono, o los bonos tienen un nombre que se llama bonos de tipo A. Estos bonos... Pero no me vas a explicar los tipos de bonos, por favor, porque ya hay un grupo que nos va a explicar los tipos de bonos. No, sí señora, no, solo lo toca así, okay. Sí señora, tranquila. Sí, no va a tocar ese tema. Y este bono es como eso que le garantiza a usted que ya en algún momento lo puede redimir y que sí está a cortas de lograr su pensión. Entonces hasta ahí llega esa parte del bono pensional para no interrumpir el tema de los compañeros. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, compañeros. Bueno, el bono pensional lo iba a explicar yo, pero gracias, Diego, por quitarme trabajo. Te me adelantaste. Pero bueno, básicamente no vamos a hablar a fondo del bono pensional por las razones que acaba de decir la profesora, que hay otro grupo que lo va a explicar más en profundidad. Más sin embargo, nos gustaría exponer un pequeño videíto, dura apenas 3 minutos, es de la... señora. Perdón. Señora. Entonces vamos a exponer un pequeño videíto, compañeros, dura apenas 3 minutos, no los vamos a aburrir mucho, en el que nos va a hacer un muy breve resumen del bono pensional, digamos que un abrebocas para los compañeros que lo van a explicar ahora más adelante. Mike, no sé si soy yo, pero no escucho nada del video. Comparte el audio, Mike. Ay, comparte audio.
desde que... De saber que aunque ¿Ahora? ambos regímenes pensionales operan de manera diferente, es posible trasladarse de... Señora. Paramos un momentico. Quiero verificar lo siguiente. Vamos a mirar es la definición. Solo la definición. Ok. ¿Pero ya se escucha? Se estaba Sí, escuchando. May. Ah, ok, ok. Sí, May. régimen a otro sin perder las cotizaciones que habías realizado en alguno de ellos. Sin embargo, debes tener en cuenta que aunque los aportes a tu pensión siempre dependen del tiempo laborado, las cotizaciones realizadas al fondo de pensiones se traducen de manera diferente en ambos regímenes. En el fondo público RPM se convierten en semanas y en los fondos privados RAIS en capital ahorrado. Como en Colombia es posible que un individuo se traslade de un régimen a otro en algún momento de su vida, y en ambos regímenes los requisitos para pensionarse dependen de condiciones diferentes, capital acumulado en el RAIS y edad, semanas y aportes realizados en el RPM, es necesario tener un mecanismo para convertir en dinero las cotizaciones realizadas al RPM. Para esto, se creó el bono pensional. El bono pensional lo tienen solamente aquellas personas que en algún momento estuvieron afiliadas al ISS, hoy Colpensiones, o a cualquier otra entidad de RPM que administrara pensiones y que decidieron trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad. No olvides que cada semana cotizada en el régimen de prima media equivale a un capital ahorrado para la pensión en el régimen de ahorro individual. Por eso, es muy importante detectar en la historia laboral si hacen falta tiempos de cotización e informar a la respectiva administradora sobre la inconsistencia. En los extractos que envían las administradoras Bien, hasta ahí porque ya de fondos de pensiones ya el tema es posible. Ya el tema ya se estaba extendiendo demasiado, entonces sí es un tema de otros compañeros. Vamos a seguir con un tema dentro de la pensión de vejez, de régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen privado, algo conocido como la no causación de la pensión y la garantía de pensión mínima. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, aunque tengamos ahí un texto demasiado largo que parezca muy difícil de entender, es realmente muy sencillo. Vean, si la persona no cumple con los requisitos para acceder a la pensión mínima en la privada, ¿sí? Es decir, el 110% que acababa de explicar nuestro compañero Diego, debería reunir otros, ¿sí? Como por ejemplo tener los 57 para la mujer o los 62 para los hombres y haber cotizado 1.150 semanas, ¿sí? Que esta es otra de las diferencias con base al sistema pensional público, que de 1.300 semanas el privado la desciende a 1.150, ¿sí? Son 3 años menos. Eso es otra ventaja. ¿Qué ocurre? Esto se genera, estas excepciones se generan para darle o dotarle un sistema pensional a las personas que no pueden cumplir con el requisito. Las personas que no alcanzan a tener una pensión por falta de requisitos, el gobierno creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Ahorro Individual con Solidaridad, ¿vale? Cuya función, ¿cuál es? Única y exclusivamente ayudar a cumplir la condición pensional. ¿Vale? Entonces, todo esto es simplemente ese resumen. Ayudar a ¿qué? A cumplir la condición pensional, que es una de las ventajas que nos daría el gobierno. Otro caso que ocurre cuando las personas no alcanzan a cumplir los requisitos es la devolución de saldos, ¿sí? Cuando una persona no reúne ninguno de los requisitos, es decir, no ha cotizado el mínimo de semanas, no ha cumplido la edad, pero pues ya realmente no cumple con estos requisitos, se le puede devolver el saldo. Se le puede devolver el saldo que ha ido generando, esa bolsa que ha ido generando durante las semanas que haya cotizado, que no alcanzan a las 1.150, él puede solicitar la devolución de esos saldos, ¿vale? Ahora, el retiro programado. El retiro programado, ¿qué es? ¿Qué es? Es lo que conocemos básicamente como, es una modalidad de pensión en la cual el afiliado, el afiliado obtiene su pensión desde parte de esta sociedad administradora con cargo a su cuenta individual, porque no hay que olvidar esto, que no es como en el fondo de pensiones, que es un fondo común, sino que aquí cada uno va a tener su cuenta privada e individual, ¿vale?
y le van a incluir ahí el bono pensional, si lo tiene, ¿sí? Junto a los cargos que pueda tener en ese lugar. En esta modalidad, el afiliado obtiene una pensión en la cual va a mantener a cuenta su capitalización individual. Como resultado, va a poder retirar mensualmente la cantidad en un valor constante, ¿vale? Es decir, mes a mes va a poder ir retirando como si fuera una pensión, valga la redundancia, va a ir poder retirando como si fuera un pequeño sueldo, un pequeño ahorro, ¿vale? Y va a recibir eso, ¿vale? Entonces, este retiro programado, ¿qué tiene? ¿Qué le brinda? Le brinda la posibilidad al afiliado de anticipar su retiro, que es otra de las ventajas que tiene con base al sistema público. Cuando lo desee, si cumple con los requerimientos mínimos que ya hemos hablado anteriormente. Además de este retiro programado, existe otra modalidad que se conoce también como retiro programado con la renta vitalicia diferida. ¿Cómo opera la modalidad mixta? ¿Pasó algo? ¿Cómo opera la modalidad mixta? El retiro programado con la renta vitalicia, perdón que haya interrumpido, es que no sé qué ha pasado, perdón. El retiro programado con rentabilidad vitalicia diferida es una modalidad también de pensión por la cual un afiliado contrata con una aseguradora de su elección. Esto ya es algo diferente porque primero estábamos haciendo un paquete o una bolsa y esto es algo que vamos a hacer con una aseguradora. Es algo diferente. Nosotros vamos a contratar una aseguradora, puede ser Mafre, puede ser Seguros del Estado, cualquiera, y en ella vamos a ir ingresando un dinero, ¿vale? Para después solicitar una renta vitalicia cuando cumplamos con los requisitos que esta aseguradora nos va a reclamar, ¿vale? Esos fondos suficientes van a obtener, vamos a poder obtener un retiro programado durante el periodo que medie entre la fecha en la que ejercemos esa opción por esta modalidad y la fecha de la renta diferida. Entonces, cuando nos hablen sobre el retiro programado, tenemos que tener en cuenta estas dos diferencias. Si es la vitalicia diferida, es en una aseguradora privada y la del retiro programado es con el sistema de la pensión de ahorro individual con solidaridad. ¿De acuerdo? Otras modalidades de pensión que existen, tenemos aquí 4. La renta temporal cierta con renta vitalicia, perdón, con renta, es que estoy preocupado por otra cosa, con renta vitalicia de diferimiento cierto, ¿de acuerdo? Tenemos, ahora les voy a explicar qué es, tenemos la renta temporal variable con la renta vitalicia diferida, el retiro programado del bono pensional y el retiro temporal variable con renta vitalicia inmediata. Entonces, ¿qué sería la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto? El afiliado contrata una aseguradora de su elección, que acabamos de hablar, el pago de una renta vitalicia de diferimiento cierto, que iniciará una vez expire el periodo de diferimiento cierto y durará hasta el fallecimiento del pensionado o del último beneficiario, porque si en este caso podemos colocar beneficiarios en el caso del fallecimiento del titular. La renta temporal variable con renta vitalicia diferida es la modalidad de pensión en la cual un afiliado contrata también con una aseguradora de su elección una renta vitalicia que se pagará a partir de una fecha posterior al momento en el que se pensiona. La administradora seguirá pagando el rendimiento, ¿de acuerdo? El retiro programado sin negociación. Señora. Paramos un momentito. Para que quede un poco más claro, lo que quiere decir acá es que dentro de estas condiciones de seguro, pues como es un sistema de seguro, pues lo que nosotros podemos hacer es fijar unas condiciones que me generan desde luego un momento cierto, donde en efecto se va a dar. Puede ser que se demore mucho, pero es algo que inevitablemente va a ocurrir. A eso hace referencia la palabra cierto. Entonces, cuando nosotros decimos que la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, es que le vamos a dar a esa renta, que ya sabemos cuánto es, que yo ya determiné cuánto es,
Aquí estamos hablando de condiciones de determinabilidad, si son determinables o indeterminables. Entonces, si digo que es cierta, es determinable. Fecha cierta, condición cierta, y yo la pongo. Entonces, en el primer caso, pues lo que May nos explica, lo podemos dar en un ejemplo, May. Un ejemplo de la primera y de la segunda. En la de diferimiento cierto, me estás hablando, ¿cierto? En la renta temporal cierta. Entonces, yo le digo a la administradora, quiero que me pases de renta temporal 2 millones de pesos. Esa condición es cierta. Con renta vitalicia, ¿cierto? Con renta vitalicia de diferimiento cierto. Es decir, yo le digo, no sé, por 10 años, ¿sí? Porque tengo establecido, ciertamente es determinable, son 10 años, ¿ok? En la segunda, yo tengo renta temporal variable con renta vitalicia diferida. ¿Eso qué quiere decir? Que mi renta no la puedo determinar en 2 millones porque es variable, ¿sí? Entonces ahí tengo que entrar a decirle a la aseguradora, listo, pero la quiero vitalicia diferida. Por eso es variable. Porque si yo me pensioné teniendo en mi cuenta 200 millones de pesos y le digo a la aseguradora en el primer caso, págueme 2 millones de pesos de pensión, tengo el valor cierto, pero también es cierto que en algún momento ese capital me va a durar un periodo de tiempo determinado. O sea que solo me va a alcanzar, si son de a 2 millones, para 100 meses. ¿Listo? Entonces ese término es determinado también. Mientras que en el segundo caso son los mismos 200 millones de pesos. ¿Sí? Si no me llegan a entender en algún momento, por favor, me cuenten. Son los mismos 200 millones de pesos, pero yo le digo a la aseguradora, mira, yo no sé cuánto me vas a pagar, pero yo quiero que me asegures que esos 200 millones de pesos me van a alcanzar hasta los 94 años. Y entonces la administradora, perdón, la aseguradora va a hacerme el ejercicio y va a coger los 200 millones de pesos, va a hacer la proyección y me va a dar la renta vitalicia diferida, obviamente con una renta variable. ¿Es claro hasta ahí? No para el grupo, no para el grupo, sino para los otros asistentes, los otros 31 asistentes. ¿Es claro? Sí, señora, está claro, para mí. ¿Hay alguien que no lo entendió? Es importante que les quede claro estas condiciones. Son términos de asegurabilidad, son términos de seguro. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces, con las otras dos y les das los ejemplos similares, May, por favor. Bueno, el retiro programado sin negociación del bono pensional. ¿Esto qué tiene que ver? Pues por eso era importante que hubiéramos entendido previamente lo del bono y nos metimos en un tema de otros compañeros, pero no profundizamos, pero era para que al menos los compañeros supieran qué es el bono, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene bono o tiene derecho al bono, él se puede de manera anticipada a la fecha de redención del bono, se puede pensionar, pero no tiene derecho a negociar ese bono. Es decir, un ejemplo, Pepito Gómez tiene que pensionar a los 62 años y tiene del otro sistema un bono pensional de 50 millones de pesos. ¿Sí? Él no puede negociar para nada esa cantidad del bono pensional, ni puede negociar el tiempo de entrega. Entonces sí se podría pensionar si cumple con los requisitos que le van a exigir, pero ese bono para nada se puede negociar.
Y el retiro temporal variable con la renta vitalicia inmediata es semejante a los otros dos casos que había hablado la profesora. También se contrata mediante una aseguradora y el pago de esta renta vitalicia inmediata empieza a contar, por eso es inmediata, a partir de la fecha en la que se pensiona esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, le van a retener en su cuenta individual de ahorro pensional los recursos suficientes para que esta sociedad administradora le pague una renta vitalicia durante el tiempo acordado, pero empieza a cobrarlo desde el momento, ¿de acuerdo?, en el que esa persona se pensiona. Entonces, las tres situaciones son muy semejantes, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, por eso a veces nos podemos equivocar entre la vitalicia diferida, la vitalicia inmediata o la de diferimiento cierto. Como decía la profesora, la diferimiento cierto sabemos con certeza cuánto es la cantidad, la vitalicia diferida es, tenemos este saco, por favor, divídamelo en las cantidades proporcionales hasta esta edad, previendo en el que, pues, hasta esa edad voy a vivir, aunque eso pues es imposible de saberlo, sobre todo, y la vitalicia inmediata en la que me voy a empezar a cobrar a partir de este momento, es un retiro, entonces a partir de este momento empieza mi pensión, mi jubilación. Los reajustes anuales, obviamente, y ya lo habían adelantado también mis compañeros, mis otros tres compañeros, están expresamente previstos en las pensiones de este régimen, ¿de acuerdo?, dado por una ley. Es lógico, es obvio, eso no puede quedar al azar. Pero deben de ser uniformes en el término del poder adquisitivo constante. Es decir, estos reajustes anuales tienen que estar acordes a la carestía de la vida. Es absurdo que la carestía del Estado del IPC suba un 5 o un 6% y el reajuste sea solamente de un 1%. ¿De acuerdo? Porque no se alcanzaría, no tiene lógica, ¿vale? Entonces, existe una ley, es la 1328 del 2009, que faculta al gobierno para que establezca unos mecanismos que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo de incremento con base al aumento del salario mínimo mensual vigente que cada año se genera, ¿de acuerdo? Entonces, con esto nosotros terminaríamos la presentación. Si alguno tiene preguntas, por favor, estamos atentos y prestos a responderlas para demostrar que tenemos el tema controladísimo. Entonces, no sé si habrá algún compañero. No escucho, profe. Sí, yo tengo una pregunta, May. Oscar, ¿cómo estás? May, hay una pregunta en el chat, perdón, previamente, Oscar, que tiene que ver con Diana Acuña. Ella dice que no le quedó claro el tema de los descuentos de pensión. Es que ahí el compañero lo dijo al revés. Sí. No son descuentos, sino incrementos. Lo dijo al revés, Diana. Son incrementos, no descuentos. Por favor, ¿sí? Explícale nuevamente para que le quede claro de qué estamos hablando. Pues básicamente es lo mismo que está hablando del reajuste anual. Se tiene que incrementar con base al IPC y con base a la carestía de vida anual. ¿Sí? Es que no es el descuento, sino el incremento. Entonces, si el IPC anual subió, se ajustó, se determinó en 3.5, ¿sí? Entonces el salario, después de todas las reuniones que hace el gobierno, establece que el salario mínimo mensual se aumenta en tanto porcentaje, pues también se tiene que hacer ese incremento en las pensiones. Ellos no pueden ir por detrás de la carestía de la vida, pues por cosas lógicas y normales, ¿sí? Además, hay algo es importante que quiero recalcar: la pensión no es un regalo, la pensión es un derecho que las personas se han ganado mediante su trabajo de toda la vida, no es un regalo del Estado, es algo que ellos se han ganado y entonces tienen que disfrutar también de su descanso. Es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, no es un regalo. Es que muchas veces escuchamos al Estado como, les estamos regalando el 5%. No, perdone, a mi abuela no le están regalando nada. Ella se lo ha ganado con tantos años de trabajo, ¿sí? Entonces, es algo importante que hay que dejar, creo, considero bastante claro. ¿Vale? Entonces, ¿te quedó claro, Diana? Sí, mucho más claro, sí, señora. Muchas gracias. Ahora sí, Oscar, discúlpame y plantea. Cuéntame.
Sí, gracias por la explicación, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se computan las semanas para alcanzar la pensión? Ah, excelente pregunta, Oscar, qué bueno. Mira, los cómputos de las semanas se tienen en cuenta de varias maneras. La primera es el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, el público o el privado, ¿de acuerdo? Las semanas son de 7 días, ¿vale? Aunque eso pues es algo lógico. Otra también es el tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los términos de servicio en regímenes exceptuados. Otro, y esto es importante, es el tiempo que el trabajador ha generado antes de la vigencia de la Ley 100. Esas semanas se tienen en cuenta, no se les olvidan. Aunque ya ayer el grupo de Hermes lo explicó muy claro, pero se les tiene en cuenta el reconocimiento y el pago de la pensión con estas semanas, pero ahí hay que tener en cuenta también unas circunstancias. La primera, que la vinculación laboral se encontrará vigente en el momento en el que empezó a regir la Ley 100, ¿vale? Y otro requisito también es que se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de esta Ley 100. Pero estas semanas se tienen en cuenta. Otra es el tiempo de servicio como trabajador vinculado. Esto es un tema un tanto especial y es porque hubo empresas que no declararon las semanas anteriormente a la Ley 100. Entonces, sí se van a entender, sí se van a tener en cuenta las semanas que esos empleadores o que esos empleados han tenido, pero por omisión no lo expresó, no lo decretó, no lo entregó el empleador, pero repito, anterior a la Ley 100. Sí, no lo entregó, perdóname ahí un momento, Mike. Se les dio un plazo a todas las empresas precisamente de hacer los reportes de sus trabajadores y de el tiempo que llevaba cada trabajador laborando con estas empresas o con estas personas. Si bien es cierto, en su momento no se llegaron a presentar y siguen existiendo en algún momento, entonces la administradora le va a solicitar a la empresa, siempre les va a solicitar a la empresa que le remita la información y además le tiene que posteriormente remitir ese bono pensional. Por ejemplo, sé que hoy en día la Universidad Distrital, acá en Bogotá, no hizo el reporte de esos bonos pensionales ni de la cantidad de personas que tenían derecho a esas pensiones, perdón, a ese bono. Entonces, cuando vamos llegando a la edad, la administradora le dice al empleador, venga, estamos a 5 años, a 3 años, a tantos años de que May Orjuela se pensione y usted no me ha hecho el reporte. Entonces, él le tiene que decir, sí, es una persona que yo contraté el 5 de octubre de 1988. O sea que al momento de la entrada de la norma en el 94, pues tendría más o menos 6 años. ¿Sí? Y le tiene que informar, pues, obviamente las condiciones con las que ingresó a laboral para poder hacer la proyección del bono. Y ese dinero se lo tiene, pues, que garantizar. Ese ejercicio todavía lo estamos haciendo porque, pues, apenas si estamos terminando con esa población que tiene derecho a ese bono, como nuestro compañero. Ah, pues tú. Si eras tú, Oscar. Sí, tú tienes bono, ¿no? Doctora, sí, señora, tengo un bono por allá de hace como 15 años. Exacto. Entonces, ese bonito se lo va a pedir la administradora a la empresa a la que le prestaste el servicio y le va a decir, acuérdate de lo que le debes a Oscar, repórtame el bono. No es que sea el dinero en sí, ¿no? Sino es el reporte de
en qué año el nombre, la edad, en qué año lo vinculó, hasta la entrada a la ley 100, a cuánto equivale el bono. Y ese papelito lo envían allá y ahí ya viene todo el tema que May nos comentó. Fabio Franco tiene una pregunta, señor. Pero no he terminado de responderle a Oscar. Me queda una forma en la que Vale. que perdona, Fabio, ahorita te damos la palabra, discúlpanos. Es el tema de que también se tienen en cuenta las semanas que se cotizaron a las cajas previsoras del sector privado antes de la ley 100. Entonces ellos también tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. Entonces esas semanas tampoco se pierden, sino que se computan para el nuevo sistema pensional. Esos son los cinco requisitos. ¿Listo? ¿Listo? Profe, Alex Palomo. No, espera, Alex, vamos en orden porque Fabio Franco pidió primero la palabra. No, yo alcé la mano primero, profe. ¿Ah, sí? Sí, está el doctor Palomo primero. A ver. Profe, es que a mí me gustaría, según este régimen individual, o sea, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene este régimen del ahorro individual? ¿La respondo yo, profe? Pero por supuesto. Bueno, yo creo que ese es un tema un tanto, o pues por lo que estuvimos estudiando, es como un tanto personal el saber si me voy hacia el sistema público o me voy hacia el sistema privado. Pero así estuvimos averiguando y creemos que pues obviamente hay unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuál es una ventaja enorme que tiene el sistema de ahorro individual con solidaridad? Este sistema ayuda a aumentar el ahorro nacional y fortalece el mercado de capitales porque es un sistema bursátil. Entonces eso va a ayudar mucho. También una de las ventajas que hemos encontrado en este sistema individual es que hay una relación muy estrecha entre las cotizaciones y las pensiones. Entonces, cada afiliado financia su propia pensión. Cada afiliado financia su propia pensión. Entonces, si el capital que ellos han acumulado durante todas estas semanas no les alcanza para financiar la pensión, la administración se lo va a devolver. Entonces, no vas a perder ese dinero como en el público, que es un fondo común. Entonces, mediante esta forma de pago único que habíamos comentado anteriormente, creemos que eso también es una ventaja. Y una última ventaja, bueno, hay muchas, pero una última gran ventaja que hemos visto es que existen varias administradoras de ahorro, no como la pública, donde es o Colpensiones, no hay más. Entonces, aquí hay varias ofertas en las que uno puede elegir. Puede ser protección, puede ser, bueno, no me acuerdo de más. Entonces, va a existir una competencia y la competencia tiene algo súper bueno y es que siempre va a aumentar la eficiencia y la rentabilidad porque estos grupos de trabajo van a hacer todo lo posible para atraer clientes. Entonces ellos tienen unos grupos de trabajo, unos expertos muy buenos en finanzas y en bolsas de valores donde ellos trabajan duramente para tener la mayor rentabilidad. Entonces, si yo logro tener dentro de mis ahorros, estoy en un riesgo alto y yo sé que gracias a ese riesgo alto, por ejemplo, donde estoy yo sé que ellos manejan con la bolsa con Ecopetrol. Entonces, en mi caso particular, si yo miro mi historial, tengo un alto porcentaje de beneficio y es por eso, es porque ellos metieron parte de mi dinero en acciones de Ecopetrol y eso a mí me está dando una rentabilidad bastante buena. Entonces, ellos luchan entre estas empresas para que la gente traiga su dinero a estos fondos. Entonces, creo que esa es una gran ventaja, algo que no pasa con el régimen público. Pero claro, esto, como todo en la vida, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, porque si no, nadie estaría en Colpensiones si todo fuera bueno para las privadas. Entonces diría uno, uy, no, yo me voy siempre a la pública, a la privada, porque en la pública, ¿para qué? Eso es perder el tiempo. Y hay algo también, hay que desvirtuar un mito, en el mito que dicen que estas empresas privadas, si se van a la quiebra, nos quedamos sin pensiones. Eso no va a existir porque estos sistemas tienen hasta 7 mecanismos para garantizarnos el dinero y la misma norma exige que haya un beneficio mínimo. Entonces, nunca van a poder quebrar ni nos vamos a quedar sin nuestro dinero. Entonces, son unos mitos que hay que ir desmintiendo, donde son comentarios que se escuchan en el pueblo. No, te toca ir a Colpensiones porque esa nunca va a quebrar porque es del Estado.
la privada tampoco. Entonces deberíamos de quitarnos esas, o dejar de escuchar esos mitos, o cuando lo escuchemos ya como futuros abogados decirle, no, mira, estás equivocado porque hay hasta 7 mecanismos en las privadas en las que nos van a garantizar nuestra pensión a futuro. Pero ya como desventaja, hay una, y es que el sistema, los costos administrativos en estas empresas por lo general son elevadas, por lo que les estaba diciendo, ellos contratan personal muy, muy bueno, entonces estas administradoras, al tener tanta competencia, también gastan más dinero que la pública. Entonces, estos costos no recaen sino en ¿quién? En nosotros. Entonces, también nuestros beneficios se van a disminuir, cosa que no pasa en la pública. También, otra desventaja que habíamos encontrado en este estudio, en este trabajo, es que para que estos sistemas se produzcan unas altas tasas de rendimiento, para que puedan tener un rendimiento alto que nos beneficien a nosotros como clientes, el sistema va a exigir un mercado de capitales grande y eficiente para que los rendimientos no se bajen. Esto ya es un tema más de economía y bursátil más que de derecho, pero es una de las desventajas que nosotros también podemos ver en el sistema de pensiones privadas, con base a la que pueda ser un beneficio de la pública, en la que la pública, como les hemos explicado, es una bolsa, es un fondo común. Entonces, entre todos pagan todos los gastos, de las pensiones públicas. En cambio, en el privado son como, para ponerles un ejemplo, como un banco con millones de cuentas de ahorros, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cuenta de ahorros. Entonces, bueno, no sé, Palomo, si te ha servido esta pequeña explicación. Sí, señor. Gracias, May. Ahora sí, claro. Nada, Fabio Alex. Franco. Fabio, cuéntame. Fabio. Fabio. Bueno, creo que la siguiente pregunta y ya mientras vuelve Fabio. Fernanda. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, pues esto es más como un aporte. Yo estuve pues haciéndome la pregunta de qué pasaba si la persona no alcanzaba a pensionarse, pues solamente tenía como el conocimiento básico de que la persona podía ir y pues pedir la devolución de su ahorro. Sin embargo, me encuentro con que hay ahorita algo nuevo en Colpensiones, que es como un régimen de prima media que se llama DEPS. Esto lo que hace es que pueden seguir cotizando, pueden hacer como un ahorro mínimo de 5,000 pesos diarios. Se puede hacer diario, semanal, quincenal. Pero Fernanda... Es que los BEPS nosotros no hemos hablado porque lo van a explicar en otro grupo. Exacto. ¿Ah, sí? Sí, los BEPS lo va a tener el grupo de Adriana León, entonces no nos hemos querido meter. Solamente de otros grupos nos metimos en el bono, pero porque era importante para poder explicar este tema. Pero los BEPS no lo hemos tocado precisamente porque no era trascendental para explicárnoslo, y ya profundamente lo va a hacer Adriana y su grupo. Fue por eso. Ok. No, si es que yo estaba hablando pues, por mi lado y pues encontré... Bueno, Fabio Franco, ¿lo encontramos o no? Pero no, paso. ¿Qué pasó, Fabio? ¿Por qué? Paso. Gracias. Bueno, Fabio, Mike. Ya deduje mi respuesta, gracias. Bueno, Fabio. Ok, perfecto. Siguiente grupo. Muchas gracias. Doctora, ¿puedes hacer una pregunta? Discúlpeme, una pregunta chiquita. ¿Sonido? Sí, dale. Doctora, bueno, voy a contar rápidamente mi historia. Yo comencé a trabajar desde muy peladito en empresas que nunca me descontaron sí para la pensión, pero nunca consignaron el valor del aporte pensional. Bueno, finalmente ya comencé a trabajar luego con el Estado, y ya, es decir, me aparecen 2 o 3 cotizaciones de empresas anterior al Estado. Luego me afilié a un fondo privado, como por 2 o 3 años me dieron el bono pensional,
y ya me falta pues un poco más de 8 años para pensionarme. Entonces, tengo el bono pensional y tengo las semanas cotizadas. ¿Cómo harían esa liquidación al final? Sobre el 65%, más las semanas cotizadas que tengo superando las 1.300, pedirían el bono pensional a la misma entidad, porque fue con la misma entidad que yo trabajé, cotizando las semanas y el bono pensional. Claro, es que el bono hace parte precisamente del recurso que se va a tener en cuenta para poder hacer la liquidación. Tú estás en el régimen de ahorro individual, porque es que la pregunta básica es, depende del régimen al cual estés afiliado. Si estoy en el régimen... Estoy con pensiones. Exacto, si estoy en el régimen de prima media, entonces pues todos estos recursos me los van a calcular y me van a hacer la aplicación de la norma conforme como se explicó inicialmente, que tiene que ver con el promedio de los 10 últimos años, ¿sí? Pero ahí, digamos, esas primeras cotizaciones estarán ahí y todas las traerán a valor presente y se hará el ejercicio del promedio de los 10 últimos años. Por eso, pero ese bono pensional nunca me lo van a dar a mí. Eso lo van a incluir como dentro de las semanas cotizadas y los requisitos para... No. Un bono pensional es un título, es una clase de título ejecutivo, pero cuando lo veamos en su momento vamos a ver qué características propias tiene este título del bono pensional, ¿vale? Perfecto. Sí, señora, gracias. Siguiente grupo, muy bien. Siguiente grupo. Gracias, doctora. Doctora, para complementarle a Osquitar, es que cuando cumple 62 años, a las 8 de la mañana, en donde tengamos el bono pensional, nos podemos acercar a retirarlo. Eso es lo que me han contado a mí. Se van de farra. ¿Cierto? O sea, exactamente. Ajá, sí, exactamente. ¿No? Entonces, eso me dijeron por venir a mí. Osquitar, ahí ya tienes tu plática lista con destinación diferente. Lo que pasa es que Osquitar lo cumple primero que yo y a los otros años vamos a cobrarlo. Bueno, doctora, seguimos nosotros. Bien. Doctora, una pregunta me surge. Perfecto, Elson. ¿Quién pregunta? Yo, doctora. Sigue, Fabio Fabio. Franco. Señor. Doctora, muchas empresas en el transcurso de la vida de la persona desaparecieron. Desaparecieron literalmente, o sea, se acabaron, murieron, toda esa cuestión. Esas semanas, ese tiempo, esos meses, ¿dónde están, doctora? ¿Dónde los recupero? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Muchas personas preguntan sobre eso y yo muchas personas desafortunadamente tuvieron que perder esas cotizaciones precisamente porque a la entrada de la vigencia de esta ley, pues no se pellizcaron, digo yo, no se pellizcaron coloquialmente, en ir a buscar esos empleadores para verificar si todavía había una existencia en el caso de las personas jurídicas, bueno, y también de las naturales, para poder ir y cobrarles, para poder ir, por lo menos en su momento, instaurar una demanda. Certifíquenme. Una demanda para que se haga una declaración precisamente. ¿Me están escuchando? Es que no sí, señora. sé si sí, señora. La señal está cortándose. No, está bien, doctora. Ok, perfecto. Entonces, sí, en su momento, digamos que por la misma falta de interpretación de la norma, muchas personas no se percataron de ir de buscar a sus antiguos empleadores y solicitar. Muchas personas jurídicas fueron liquidadas por el camino, antes de la ley 100, posterior a la ley 100. Y como ustedes saben, dentro de las liquidaciones, por lo menos de las personas jurídicas,
es necesario hacerse parte dentro del proceso liquidatorio, bien sea por reclamación directa a través de la liquidación comercial o a través de la remisión que solicita la misma liquidación, el liquidador, a las diferentes despachos judiciales, donde se debe estar adelantando precisamente la declaración de la relación laboral, donde se desprende la cotización y la determinación de la cotización que debía haber aportado cada uno de esos empleadores. Y tocaba por vía judicial porque ¿cómo más, salvo que existiera un ánimo conciliatorio y un reconocimiento expreso del empleador diciendo, sí señor, aquí está su platica, yo sé que usted trabajó conmigo 15 años, 20 años. Desafortunadamente, eso nunca se dio. Yo recuerdo alguien que me ayudó, la nana de mis hijos, ella trabajó casi 15 años con una persona, una alemana, que tenía una empresa de zapatos y 15 años de servicio y al final pues entró en vigencia la ley 100 y ella terminó retirándose de esta empresa, que además era una, como les digo, no era una jurídica, era de una persona natural, y entonces en ese momento ella dice, bueno, me voy a trabajar a otro lugar. Cuando ya se da cuenta sobre lo que había ocurrido en esos 15 años y va a buscarla, pues esta empleadora ya tenía, ya se había muerto. Entonces, eso implicaba que tocaba cobrarle a los hijos, mirar a ver, y pues ya los hijos se habían ido, una alemana, se habían ido del país. Entonces, digamos, eso es como uno de los casos. En algunos casos, como yo les comentaba al comienzo de este módulo, hubo empleadores que sí hicieron los descuentos y no hicieron el pago de aportes. Y sí totalmente se liquidaron y se robaron la platica. Porque al momento en que se termina la empresa, bien sea por liquidación, por lo que haya sido, por venta incluso, cuando hay venta, bueno, por lo menos ahí uno tiene el nexo todavía vivo entre la sustitución patronal, ¿cierto? Sí. Pero cuando no hay sustitución patronal, ahí viene el problema. Porque ahí, y es más, en la sustitución patronal tengo que entrar a demostrarle al juez que sí había un nexo contractual de carácter laboral y que la persona que adquirió la empresa me tiene que responder por esas cotizaciones. Hay momentos en los que, bueno, dependiendo de las circunstancias, a mí me encanta uno de los principios del derecho y que tiene que ver bastante con el litigio, y es que mientras no exista la prueba, pues no existirá el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Eso es básico para cualquier litigio. Entonces, si yo no tengo cómo demostrar que a mí me descontaron el dinero, que además tampoco tengo cómo demostrar que le presté servicios a esa persona natural o jurídica, porque en la mayoría de casos se pagaba en efectivo, no había una nómina, todo era de carácter informal. Es complicado. No digo que es imposible, porque yo puedo llevar testigos, yo puedo llevar una serie de pruebas para poder determinar el vínculo, pero lo primero que habría que hacer ahí es determinar el vínculo y luego ahí sí empezar a determinar la responsabilidad. Pero como sabemos como abogados que para poder iniciar un litigio pues tiene que ser con el que en efecto yo considero mi deudor natural. Si yo no logro demostrar que esa persona es el acreedor, es el deudor de mi acreencia, es muy difícil que un juez laboral me haga un reconocimiento cuando ni siquiera tengo el contrato laboral, ¿sí? O si preciso, todas las personas que trabajaron conmigo ya murieron, o se fueron del país, o no sé en dónde están. Entonces, desafortunadamente, muchas de las personas
que hoy en día debieran estar pensionadas, tuvieron este pequeño inconveniente precisamente porque no hubo manera de demostrar, o porque, como lo digo, no tuvieron la suficiente atención al momento de revisar los aportes, de guardar sus pruebas, de generar el nexo contractual a través de un litigio laboral. Y entonces, pues ya después de 20 años, ustedes que ya vieron laboral, pues opera una maravillosa figura jurídica de la prescripción y demás, y entonces pues ahí se nos complica. En efecto, la Corte ha venido cambiando la línea frente al tema de la seguridad social, donde estamos mirando que no exista por lo menos, que no opere la prescripción frente al tema de los aportes de seguridad social, específicamente los pensionales. ¿Mm? Pero entonces, ese cómo es lo complicado. Porque ¿a quién le voy a cobrar? ¿Cómo demuestro que sí había ahí un contrato? ¿Mm? Y es una circunstancia. Doctora, eso es importantísimo lo que usted dice. Dime, Fabio. Lo que usted dice, doctora, ahorita, hoy en día nos podemos dar cuenta por las consignaciones a la seguridad social. Pero yo le cuento este tema así breve, muy breve. 7 años trabajó la persona. Me mostró el caso, yo me creí abogado, pues, y le recibí todos los papeles. Y yo veía a la empresa con un aviso inmenso, doctora. La empresa, y yo trabajé incluso vecino de ellos. Y yo decía, no, es una empresa constituida, formal, totalmente. Y ella le llegaban los comprobantes de pago, las cartas con el logo, todo eso. Y lo último que hice fue corroborar precisamente eso, Cámara de Comercio, RUT, y no existía. Yo decía, me estoy equivocando en un número, en una letra, pero jamás la empresa existió. Fue una empresa de papel. 7 años y esta personita perdió 7 años de su vida. Hoy en día tiene 59 años y le faltan todavía un poco de semanas para jubilarse. Y ni siquiera le pudo hacer la demostración del nexo con la persona jurídica que la contrató, perdón, con la persona natural. Se desaparecieron, se fueron para Brasil y allá están. Difícil, es difícil. Eso le pasó muchísimo con los que justamente hoy se está mirando el tema de los BEPS. Continuemos, por favor. Muchas gracias, Fabio. Mucho gusto. Sigamos, por favor. Aló. Doctora, un segundito, qué pena que es que Carlitos está ajustando la presentación. Bueno. Buenas noches para todos. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 4 y acá me toca pedirle Mike, que es el técnico acá. La primera diapositiva, por favor. Entonces, nosotros tenemos el tema de la pensión de invalidez. Condiciones en ambos sistemas. El grupo está conformado por Iván Castro, Jorge Andrés Gallo y Caterín Racine, Carlos Corredor. Entonces, iniciamos diciendo que la pensión de invalidez es una prestación económica mensual que se reconoce a una persona cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Esta situación, más profundamente, la posibilidad de autosostenimiento de la persona y en muchos casos le impide obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, lógicamente. Como lo ha sostenido la doctrina, la situación de invalidez constituye una de las contingencias más dolorosas y frustrantes para el ser humano. La capacidad de locomoción y la plenitud de las funciones físicas y psíquicas son tan necesarias para llevar una vida normal, tanto en el plano individual como en la relación social,
la pérdida o la disminución de esas capacidades y funciones afecta en el ser humano en forma dramática el concepto del mismo y la posibilidad de desarrollar las potencialidades propias. Esta breve reflexión quiere destacar que cuando el derecho a la seguridad social se refiere a la invalidez y su tratamiento normativo, siempre se debe tener presente el profundo impacto que la situación de invalidez le genera a la persona afectada y a su círculo familiar. Lógicamente nadie, absolutamente nadie, se quisiera ver en esa situación. Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo existe la invalidez? Para los efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se considera inválida la persona que por causa de origen laboral, no provocada intencionalmente, cabe anotarlo, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral, de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. Esta modalidad de pensión la encontramos en el artículo 38 de la Ley 100. El artículo 38 de la Ley 100 nos habla exactamente sobre la pensión de invalidez. Me dejaron acá al frente de esto por primera vez. Vamos a saber cómo se corre una diapositiva. Bueno. Creo que lo logré. Sí, ya. Pensión de invalidez. Después me cuentan cómo es la cosa porque no entiendo. ¿Cómo así que estamos ahí cerca? Ahí la relación no entendí muy bien. ¿Están en el mismo lugar de trabajo? No, y afortunadamente, y abro un paréntesis para decirles que afortunadamente vine aquí al centro de comunicaciones del doctor Mike, porque el otro computador que tenemos acá al lado se apagó hace 5 minutos y no supe prenderlo. Entonces pasamos a... bueno, quiero ahora quitar todas las de estos para poder mirar este pedazo. Exactamente, ahí vamos aprendiendo. Miren, no solamente aprendemos seguridad social en este momento, el origen común. Entonces nos dicen que en caso de que sufra un accidente o enfermedad, lógicamente no se le permite continuar trabajando. La pensión de invalidez proporciona una prestación económica que brinda tranquilidad para solventar necesidades. Cuando por causa de una enfermedad o un accidente no profesional, no provocado intencionalmente, haya perdido el 50% o más de la capacidad laboral, podrá acceder a la pensión de invalidez. Es una prestación económica que reconocen los fondos de pensiones y ha sido declarado inválido conforme lo que yo decía en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. La otra diapositiva, por favor, Mike. Gracias. Vamos a hablar de los requisitos. Los requisitos son, bueno, tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo 38 sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones. La invalidez causada por enfermedad, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años, inmediatamente anterior a la fecha de la estructuración. Segundo, la invalidez causada por un accidente, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años, inmediatamente anterior al hecho cuando fue causado la misma. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o su declaratoria. Y cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de la vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. ¿Quién califica el estado de invalidez?
Bueno, la primera calificación la hace la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, la Administradora de Riesgos Laborales, la compañía de seguro que asume el riesgo de invalidez y muerte y las entidades promotoras de salud, las EPS. Cualquiera de ellas puede determinar en principio el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de la misma. Pero solamente estamos hablando del régimen de prima media. Por el momento sí, doctora. Ah, ok. Después continuamos. Bueno. Si el interesado no está de acuerdo con la calificación que en principio se realizó, cabe anotar que debe manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes ante la misma entidad que lo calificó. Esta entidad remite el expediente a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden, como dice su nombre, regional, y 5 días para que la resuelva. Si persiste la inconformidad, el interesado deberá presentar el recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Es decir, ya nos pasamos de la parte regional, de nuestra parte zonal, a la parte nacional de calificación de invalidez, la cual decidirá en un término también de 5 días. El interesado, si no está de acuerdo con la calificación, puede acudir a las acciones judiciales correspondientes. Ahí ya se inicia un nuevo proceso judicial. Entonces, continuamos con el monto de la pensión de invalidez. Buenas noches. Bueno, en cuanto al monto, respecto a el monto de la pensión de invalidez por riesgo común, se especifica específicamente en el artículo 40 de la Ley 7 de 1993. Entonces allí vemos cómo esgrime cuál es el monto mensual de la pensión de invalidez y nos dice que este es equivalente al 45% del ingreso de la base de liquidación más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditados con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. Allí que cuando la disminución en la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%, el 54% del ingreso de la base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización. Es decir, por cada 50 semanas empieza a subir unos puntos porcentuales. La disminución de la capacidad laboral tiene que ser igual superior al 50%, igual o superior al 50%, perdón, al 50%, del 50 al 66%, ¿sí? Y el pago que recibirá de esa pensión no va a ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez puede ser inferior al salario mínimo legal, al igual que pues, de la pensión, como veíamos que nos lo explicaban anteriormente. Entonces allí es importante tener en cuenta que la base de liquidación es aquella sobre la cual se cotiza la seguridad social. Es decir, si el trabajador tiene un salario de 2.500.000, 3 millones de pesos, pero cotiza únicamente sobre 2 millones de pesos, la pensión se liquida sobre ese valor, es decir, los 2 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a esto, se puede liquidar sobre los 2 millones de pesos. Entonces, identificando en la diapositiva siguiente, Carlitos, por favor. Hay una tabla, en la normativa existe una tabla como tal, en donde nos dice que de acuerdo a las semanas cotizadas, si son 500, 600, 700, de igual manera también nos especifica que si el porcentaje de invalidez de cuál nos calificaron está entre el 50, el 57%, 66%, asimismo nos irá incrementando el valor que vamos a recibir de la pensión. Dice que esta no va a ser superior al 75%. Entonces, de acuerdo a lo que yo estaba diciendo, el ejemplo, por ejemplo, el de los 2 millones de pesos, cotizó la persona sobre los 2 millones de pesos. Allí se identificaría que el rango de invalidez, vamos a buscarlo en la tabla, ¿sí? Entonces se supondría, o sea, en una suposición, la persona tiene 900 semanas cotizadas y un porcentaje de invalidez del 60%, de la tabla. Entonces, si buscamos en la tabla, de pronto ahí no se alcanza a ver en la diapositiva, pero sí está, se encontraría que eso corresponde al 57%, es decir, que la pensión sería igual al 57% de su ingreso base de liquidación, es decir, los 2 millones de pesos que hablábamos ahorita,
que por el 57% le daría una suma de 1.140.000 pesos. Recordando que no puede ser inferior al salario mínimo, es decir, si la persona no tuviera un ingreso de 2 millones de pesos, sino un ingreso menor, y en la calificación y nos vamos a la tabla, no supera el salario mínimo, este será ajustado automáticamente, nunca va a estar por debajo. ¿Desde cuándo se pagaría esa pensión por invalidez? Entonces, la pensión de invalidez, cualquiera que sea el origen, sea la pensión por riesgo común o la pensión de invalidez por riesgos laborales o profesionales, se reconocerá y se pagará en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado, es decir, desde cuando se estructuró la invalidez. ¿Y cómo se determina esa invalidez? Entonces, luego de haber reportado al Fondo de Pensiones más de 180 días de incapacidad continua, se realiza una valoración ante un grupo médico y estos son los que califican la pérdida de la capacidad laboral. Reiterando que pues tiene que ser igual o superior al 50% para solicitar esta pensión de invalidez. ¿Sí? Ya nuevamente pues tiene que tener los requisitos, haber obtenido una calificación del igual o superior al 50%, sea por accidente, por enfermedad o por accidente de origen común. Y tener las 50 semanas cotizadas que decía Carlitos dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración. Entonces, por ejemplo, si el accidente ocurre el 10 de febrero y la invalidez fue calificada el 22 de julio, la pensión de invalidez se reconoce y se paga desde el 10 de febrero. Entonces, aquí se presenta un manejo especial con las incapacidades laborales, porque estas se reconocen desde el primer día del accidente laboral y hasta que se reconozca la pensión. Es decir, desde el 10 de febrero hasta el 22 de julio se ha pagado una incapacidad, pero no quiere decir esto que esta haga parte de la pensión. Es decir, esa incapacidad como tal solo está cubriendo eso. Esta pensión sí va a ser de una manera retroactiva, o sea, se va a pagar de manera retroactiva. Perdónenme un segundito. ¿Qué pasa si el porcentaje de invalidez no alcanza para obtener la pensión de invalidez? Entonces, si el trabajador se accidenta y queda inválido, pero solo se califica una vez, solo se califica una invalidez del 45% y no lo pensionan porque es requisito tener el 50% que exige la normativa. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Entonces, allí ni el Fondo de Pensiones ni la ARL reconocería la pensión si no se cumplen estos requisitos. Entonces, ¿qué pasaría con este trabajador? En este caso, el empleador tampoco le pagaría la pensión, ¿sí? Pero tampoco podría despedirlo. Entonces, hasta no poder acreditar, o sea, como consecuencia de esto, tendría que seguirlo vinculando a la empresa y esta solo podría terminar ese contrato de trabajo si cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo o el Inspector de Trabajo. Y para que esto suceda, pues tendrá que demostrar un sinnúmero de requisitos, decir que no es posible reubicarlo en otro puesto de trabajo y que esta persona, o sea, en donde él pueda desempeñar alguna labor con la incapacidad que tiene. Y decir que de pronto, o sea, decir que durante un lapso de tiempo no se recuperó la persona, o sea, no pudo salir de esa situación de invalidez. Entonces, otra situación que se puede presentar ahí, y es lo que hablaban ahorita, o sea, es como muy similar, es qué pasa si el empleador incurre en mora en el pago de las cotizaciones o los aportes. En este caso, suponiendo que el empleador estaba en mora en el pago de los aportes a la Seguridad Social cuando ocurre el accidente laboral o la enfermedad que dejó inválido a este trabajador, entonces uno pensaría, bueno, ¿y se pierde la pensión o quién responde por ella? Entonces, lo primero que se debe precisar es que el trabajador no tiene ninguna obligación ni responsabilidad respecto a este tema. La obligación es de los empleadores, de los fondos de pensión o las ARL. ¿Sí? El empleador es la obligación de pagar los aportes y las administradoras de pensiones y riesgos laborales la obligación de cobrar estos aportes. En cuanto a esto encontramos innumerables sentencias y jurisprudencia de este tema porque hay muchas pensiones que se niegan, o sea, de estas pensiones de invalidez se niegan porque las ARLs o el fondo de pensiones alegan de que la persona se encontraba en mora. Entonces aquí le dicen, no, ustedes son los que tienen las obligaciones de ejecutar estos cobros, o sea, no es una excusa válida para negar la pensión. Perdónenme un segundo. Bueno, aquí hay algo importante. Distinto es si el trabajador no está afiliado a un sistema de seguridad social por el empleador. En este caso, pues las administradoras se van a lavar las manos, hablando así coloquialmente. Ellas salvarían su responsabilidad y obviamente ya sería responsabilidad del empleador como tal
pues a través de una demanda, buscar que la responsabilidad recaiga sobre este y este sea quien tenga que cubrir la pensión. Para este cobro de las pensiones, aquí hay algo que encontramos en el estudio de esta exposición, y era que hay personas que, si bien la ley 100 tiene unos requisitos, y en la normativa, también la de 2003, hay personas que cumplen, es decir, así como el sistema de decisión de las leyes, como decir la del Código General de Proceso, no se explicó, o sea, en el Código General de Proceso se explicaba cómo iba a ser ese sistema de transición. Hubo unos vacíos en el sistema de la pensión por invalidez, o sea, de cómo calificarla. O sea, no se especificó cómo iba a ser esa transición como tal en el sistema. Entonces, dejando ese vacío, lo han ido depurando como tal la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿sí? Y ha venido dándole favorabilidad a la persona que está en la condición de invalidez. Esto a través de un principio que se llama el principio de la condición más beneficiosa. Es algo que también se puede acudir en estos casos. Es decir, eso es un fundamento jurisprudencial para el reconocimiento de las pensiones de invalidez de origen común y sobrevivientes. De acuerdo a lo que les estaba comentando, esto es algo como una excepción, o sea, vía excepcionalmente se puede aplicar como un principio de retrospectividad, teniendo en cuenta la aplicación de la nueva ley a situaciones anteriores no consolidadas que se encuentran en curso al momento de entrar en vigencia la nueva disposición. Entonces, a manera de ejemplo, se puede decir que si el afiliado fue declarado inválido o falleció en vigencia la ley 860-2003 o la ley 797-2003, respectivamente, solo tendría derecho a la pensión si consolidó la expectativa legítima al amparo de la ley 100, sin que sea posible continuar explorando la consolidación del principio en disposiciones más antiguas. Finalmente, bueno, se puede concluir que como regla más favorable en el conglomerado social en cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común y de sobreviviente, la Corte Constitucional es la que más favorece como tal a un mayor número de personas del territorio nacional, porque me disculpan, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia sí tiene una postura totalmente pues algo sesgado, como aplicando la norma estrictamente y no favoreciendo a las personas. Entonces creo que hay como una diferencia, una disputa entre ellas, y la más favorable siempre va a ser de la Corte Constitucional. Algo también de lo que encontré en esta ausencia del régimen en la ausencia del régimen de transición en materia de invalidez, creo que les comentaba al principio, como el ejemplo del Código General del Proceso, este se aplica de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política, ¿sí? El cual dice lo siguiente, y lo leo, o sea, sé que el tema no es para leer, pero sí es importante porque aquí ahí se le da un beneficio a los trabajadores. Ese artículo 53 dice: en virtud de este principio, las peticiones de los trabajadores deben ser resueltas de acuerdo con la norma que se les proporcione más beneficios. De acuerdo con él, cuando una misma situación jurídica se haya regulada en distintas fuentes formales del derecho, ley, costumbre, convención colectiva, etcétera, o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. Es decir, que allí se aplican unos principios, el principio indubio pro operario, ¿sí? Y el principio de la condición más beneficiosa. Carlitos, adelante con las diapositivas, por favor. ¿Más? Carlos. Bueno, compañeros, buenas noches. Entonces, para darle continuidad a lo que decía mi compañero Andrés, voy a hacerles, voy a hacer la salvedad, y es que teniendo en cuenta que en el artículo primero de la ley 776 del 2002, donde se establecen las
pensiones por invalidez y por accidente de trabajo o por enfermedad causadas laboralmente. Estas serán examinadas en su momento en este aspecto por las administradoras de riesgos laborales. Entonces, para este mismo, nosotros tenemos también que tener en cuenta que las pensiones de invalidez se pueden también dar con una pensión especial, que es el tema de la actividad por alto riesgo, ¿sí? Dentro de la normatividad, que es el decreto 2090 del 2003, ay, Carlitos, perdóname, ¿me ayudas con la siguiente? Qué pena. Podemos deducir que las actividades de alto riesgo o las que están catalogadas como las actividades de alto riesgo dentro de los trabajadores para obtener el beneficio del régimen de pensiones dentro de las actividades laborales, para que tengamos conocimiento, son todas aquellas que están expuestas a una intensidad mayor en el tema de la labor. Es decir, están catalogados como actividades de alto riesgo los trabajos de altura, los trabajos en espacio de confinamiento o confinados, trabajos en caliente, los trabajos de excavación. También está catalogado el tema de los trabajadores o dragoneantes que trabajan en el INPEC, porque son catalogados como actividades en este momento de alto riesgo. Entonces, esos son uno de los requisitos para entrar a mirar también las enfermedades laborales por invalidez, para que lo tengan en cuenta en la administradora de riesgos en el momento de realizar todo el proceso para el seguimiento y la solicitud del mismo. Carlito, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ay, qué pena, creo que me saltó. Bueno, esa ya la dije, creo que esas son las actividades. La siguiente. Bueno, es importante, antes de darle continuidad con este formatico de la diapositiva, es importante recalcar lo siguiente, y era pues lo que la profesora nos mencionaba en el inicio, y es que en este momento, para hacer un recorderis, el sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios, que son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este momento, dentro del sistema general de pensiones, digamos que los afiliados obligatorios, para tenerlo en cuenta y porque es importante, yo sé que mis compañeros anteriormente lo han reiterado, pero pues quiero hacer salvedad en estos 6 punticos, que es muy importante en el momento de hacer una solicitud, ya que por lo pronto pues en este tema de investigación, ¿verdad? Para mí, hablándolo personalmente, me quedó clarísimo que en el momento pues de solicitar una pensión, bien sea por invalidez o por temas de edad, muchas veces incurrimos en el error de no saber y dejarlo pasar. Entonces, teniendo en cuenta que para los afiliados, todas las personas que adquieran como tal y sean obligatorios a un sistema general de pensiones, en primera instancia son todas aquellas personas vinculadas mediante un contrato de trabajo, todos los servidores públicos, los contratistas que presten directamente servicios al Estado, a las empresas del sector privado, bajo la modalidad también de prestación de servicios o cualquiera que esta modalidad lo adopte, los trabajadores independientes, las personas que se benefician de los subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional y los servidores públicos que ingresaron en este aspecto, digamos hablando de la rama del tema de Ecopetrol, las personas que ingresaron a Ecopetrol desde el 29 del 2003. Antes no hacían parte del tema obligatorio del Sistema General de Pensiones. Bueno, espérame un segundito. La siguiente. Ahora bien, para tener en cuenta el tema de los requisitos y para acceder al tema de pensión de invalidez por riesgo común, tienen derecho a otra prestación en temas de solicitud, es el afiliado del régimen de prima media que tenga derecho a una indemnización sustitutiva de la pensión, el empleado que tenga un régimen de ahorro voluntario con solidaridad que se entrega la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual para los rendimientos financieros. Si es el caso, se sumará también el tema del valor del bono pensional. Los voy a mencionar, yo sé que pues no debemos leer, pero pues son importantes. El otro es, el afiliado puede mantener parte del saldo en la cuenta individual del ahorro pensional y seguir cotizando para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez. El otro es el Estado que garantiza los recursos necesarios para los afiliados a través del régimen de ahorro individual con solidaridad,
donde tengan acceso a una pensión mínima de invalidez cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. Listo, creo que ya sigue mi compañero Iván. Vale, buenas noches para todos. El tema que voy a tocar a continuación son las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez son las juntas nacionales y regionales, las cuales son los organismos del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional, cuya creación es totalmente legal, están al Ministerio del Trabajo, tienen una personalidad jurídica de derecho privado y estas actúan como sin ánimo de lucro, son de carácter indisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica, científica, a los dictámenes cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Todo esto sintetizado, ellos pues son unos peritos médicos los cuales evalúan si una persona puede continuar dentro de sus labores normalmente. Pasamos a la integración de las juntas. Las juntas en sí se integran de acuerdo con las listas elegibles conformadas a través de un concurso, el cual es elaborado por el Ministerio del Trabajo. El periodo de vigencia y funcionamiento, la fecha de posesión de los integrantes de cada junta, y esta la señala pues el Ministerio del Trabajo. Asimismo, el Ministerio del Trabajo determina la formación de juntas y calificaciones de invalidez. Como mínimo tendrá un número de integrantes. Hay dos tipos de juntas. La una es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la otra es la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La primera, la nacional, esta está conformada por 5 integrantes. 3 médicos, 2 de ellos con título de especialización en salud ocupacional o medicina del trabajo o laboral, 1 con título de especialización en fisiatría con una experiencia mínima de 5 años dentro de su especialidad. El segundo es un psicólogo con título de especialidad en salud ocupacional con una experiencia profesional mínima de 5 años. Y por último, también tienen a un terapeuta físico u ocupacional con un título de especialización en salud ocupacional con una experiencia profesional, al igual que todos, de 5 años. De las juntas ya regionales, estas se clasifican en A y B. Las de tipo A son, estas tienen 2 médicos, los cuales deben tener una especialización en medicina laboral o medicina de trabajo o salud ocupacional y contar con una experiencia mínima de 5 años. Y las de tipo B con un psicólogo o terapeuta físico u ocupacional con título de especialización en salud ocupacional con una experiencia profesional mínima de 5 años. A su vez, estas juntas están sectorizadas, ¿sí? Las regionales se califican, las regionales de calificación de invalidez tipo A, esas operan más que todo aquí centralizadas dentro de el área andina y la región andina y lo que son la zona atlántica. Están conformadas por Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba, Sucre, Quindío, Risaralda, Caldas, Cauca, Huila, Tolima, Boyacá y Meta. Y las juntas regionales, ellas quedan más apartadas de lo que es el territorio nacional, son unas juntas más regionales y son Arauca, Chocó, Guajira, Putumayo, Guaviare, Baupés, Caquetá, Casanare, Guainía, Amazonía y San Andrés y Providencia. Y por último, los integrantes de la Junta Nacional y de las juntas regionales de calificación de invalidez podrán permanecer por más dentro de esos cargos por un periodo mayor de años. Vamos a continuación a ver cuáles son las funciones de las juntas de calificación de invalidez. Yo hice un consolidado y pues que son siempre larguitas, pero yo traté como de resumir aquí las funciones más importantes. La primera pues es dictar su propio reglamento y acatar las disposiciones manuales de procedimiento administrativo, elegir al contador y revisor fiscal, que como les decía anteriormente, ellos tienen personalidad jurídica, tener una sede de fácil acceso, garantizar la atención al usuario, capacitar y actualizar a sus integrantes, emitir los dictámenes previo estudio del expediente y evaluación del paciente, citar a la persona objeto del dictamen para valoración correspondiente, ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarias, asistir a los eventos y capacitación que convoque el Ministerio del Trabajo, cumplir con las responsabilidades del sistema obligatorio de garantía de calidad y el sistema de riesgos laborales,
implementar mecanismos de control frente a que un mecanismo interesado no radique la misma solicitud en diferentes salas de la respectiva junta, ya que esto se presenta como continuamente porque la gente pues le hace como trampa al sistema. Y por último, implementar un sistema de información de conformidad con los parámetros mismos del trabajo. Vamos a ver también a continuación cuáles son las funciones exclusivas de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Estas son 4. La primera es decidir en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. La segunda son los integrantes de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena y una vez al mes, donde cada uno de los ponentes hará un resumen de los criterios útiles con la normatividad vigente para la decisión de estos casos. Eso es para lo que son los de tipo nacional. Y los que son de tipo regional, la primera es decidir en primera instancia las controversias sobre las calificaciones en primera oportunidad y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión y la pérdida de capacidad laboral y del estado de invalidez. Segundo, actuar como peritos dentro de lo que sea solicitado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. Y por último, los integrantes de la Junta o de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena y una vez al mes, donde analizarán allí las copias de las actas de unificación de criterios de la Junta Nacional para usarlas como referencia o parámetros para tomar ellos propiamente sus decisiones. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero. Me imagino que hay preguntas. ¿Estamos cansados? Sí, señora, estamos cansados, doctora. Hay preguntas, pero estamos cansados. Sí, yo pregunto mañana. Pregunto mañana. ¿Terminamos de una vez? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar aquí las preguntas y mañana, sobre todo porque quisiera saber cómo se hace la liquidación. Si les quedó claro cómo se hace la liquidación de las pensiones de invalidez, si les quedó claro qué ocurre cuando hay reclamaciones en la pensión de invalidez, ante quién se hace. Digamos, esas son como las preguntas básicas. Y pues digamos, ¿cómo se garantiza la pensión mínima? ¿Eso lo tocaron? Entonces, tienen ahí hasta mañana que vamos a preguntar este tema. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Por favor. Listo, doctora, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Buenas noches, Definitivamente. profesora. Gracias. Ok, profesora, pues si no alcanzamos hoy, entonces mañana será contestarlas. Mañana Feliz noche, gracias. Doctora, que, así como dijo Mike, que se notara que dominamos el tema. Mañana miramos que se domina el tema. Pero son temas muy... Muchas gracias, doctora. Muy interesantes. Sí, doctora, súbales ese 2, por favor. Gracias, doctora. Te hace daño estar despierto después de las 9:30, Fabito. Buenas noches, profe. Hasta mañana para todos. Entonces, doctora, gracias. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Repasen la clase. Bueno, repasemos aquí un poquito lo que vimos para que podamos hacer preguntas mañana. Ok, doctora. Listo, hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora, gracias.